vamos a hacer análisis con la periodista Rosaura Barleta, que nos acompaña siempre, nuestra compañera. Sumo a todo este panóptico el caso Spert y lo que tiene que ver con la acusación de vinculación con el narco, que lo puso también en el ojo de la tormenta en la campaña. Rosaura, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, cuántas cosas, ¿eh? ¿Cuánta tinta para escribir o cuánta saliva para gastar? Sí, ayer hablé con la producción, le dije, díganme de qué no hablamos, así Claro. nos organizamos un poco mejor, porque la verdad es que sí, son unos días realmente muy complicados. Creo que, bueno, está a la vista que el gobierno viene agudizando de alguna manera su peor momento, ¿no? Y también, digo, uno dice, es el peor momento del gobierno. Quizás el país está muy mal, ¿verdad? Y eso obviamente se traduce en una legitimidad o en una falta de legitimidad hacia Javier Milei y hacia su gobierno, pero mucho más nos habla de la situación del país. De hecho, ayer veía uno de los índices que en estos días está circulando, de las encuestas que vienen demostrando esta caída en la imagen del gobierno, es la de la Universidad de Itela, que analiza el índice de confianza, o sea, muchas variables de la vida cotidiana que no tienen tanto que ver con cuánto se cree directamente en los funcionarios de gobierno o en los dirigentes, sino más bien cuánto uno puede prever en su vida cotidiana y cuánto entiende en ese sentido que el Estado tiene cierta presencia. Bueno, vos decías esta situación de Spert, es bastante compleja la situación de Spert en este momento, sobre todo si uno empieza a ver las cosas que se dicen ya desde su propio espacio político, ¿no? Tenemos al vocero Alejandro Fantino, que siempre que dice algo se traduce de alguna manera en una intención de parte del gobierno de Javier Milei, que directamente dijo que considera que quizás Spert va a dar en su candidatura un paso al costado, ¿no? Primero dijo tiene que ir a un terreno neutral, tiene que bancarse una serie de preguntas y después dijo, bueno, y si eso no es lo suficientemente sólido, bueno, tendrá entonces que tener un gesto patriótico, dijo, y dar un paso al costado en su candidatura. Patricia Bullrich salió a pegarle a Spert, digo, si Fantino no nos parece lo suficientemente oficial, Patricia Bullrich también dijo que no se pueden aceptar conductas de personas que hayan recibido plata de un narco, le vienen como pidiendo de alguna manera que aclare la situación. Eso es sobre todo lo que le piden a Spert, porque claro, es muy poco lo que dijo. Lo último que dijo fue en TN, que explicó solo que Fred Machado le había prestado su avión y que él no tenía idea de que era un narco, que lo vio solo esa vez que viajó con él en avión a la presentación de su libro. Spert es cabeza de la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, digo, de la provincia de Buenos Aires, que está en este momento en esta situación a partir del triple crimen, y lo menciono porque tiene obviamente mucho que ver con los señalamientos en relación con el narcotráfico. Claro, y dijo también Rosaura Spert que la financiación no fue a él, sino a su partido, al partido Sí, UNITE, se llamaba en ese momento el lugar donde estaba. Y gente de ese partido salió a decir, a despegarse y a decir que la plata no entró al partido y si uno va a ver las presentaciones oficiales que hizo UNITE, no figuran ni $200.000 ni 40 pesos de aporte privados. Entonces, si le financiaron el partido y no a él, ¿dónde están los dólares? claro, y aparte la transferencia que finalmente, digamos, pone sobre la mesa otra vez esta situación, porque no es que no se sabía del vínculo de Spert con Fred Machado, ni tampoco que no se supiera que él era un narcotraficante, pero sí figura en esta causa que tiene por narcotráfico de cocaína en Texas, esta transferencia a José Luis Spert, ¿no? Surge en el contexto, insisto, de la investigación por narcotráfico, en particular a la socia de Fred Machado, porque es ella la que hace la transferencia. Ahora, Sebastián Lacunza, que es periodista del diario AR, que viene siguiendo esta cuestión hace bastante tiempo y que viene planteando una serie de, informaciones que recibe de diferentes fuentes, comentaba, por ejemplo, que estos $200.000, que nosotros sabemos, para nosotros es muchísimo dinero. Yo pensaba el otro día, yo de $200.000 quizás pueda hacer 4 casas si me las dan a mí, pero bueno, para nosotros es muchísimo dinero, pero en realidad sabemos que no es tanto dinero si pensamos en los montos que maneja el narcotráfico. Y Sebastián Lacunza decía esto, que se habla de al menos $2 millones hasta $5 millones como, bueno, posibles intercambios entre Fred Machado
y José Luis Espert, que además tiene un incremento patrimonial muy sustancioso. Ese también es un dato muy llamativo. Más del 700% es que aumenta el patrimonio de Espert, dice la CUNSA en particular, a partir del año 2019, que es cuando empiezan a mostrarse públicamente estos intercambios y estos cruces con Fred Machado. Sí, se compró una mansión en Bécar. Ahora se entiende por qué se puso tan nervioso y contraatacó tanto a Spert cuando le fueron a tirar caca en la puerta de la casa como acto político. No quería que viéramos la casa, no, de eso se trataba. Sí, bueno, también contó esta situación de que lo que refiere Spert como único encuentro con este señor es ese encuentro en el avión en el que y el agradecimiento posterior en el que lo lleva a la presentación de su libro. La CUNSA dice, por ejemplo, el primer encuentro que tuvo Spert con este narco fue en San Fernando, en el aeropuerto de San Fernando, en el avión, efectivamente, pero no es el mismo encuentro al que él se refiere cuando habla de que fue a presentar su libro, sino un encuentro que tuvo en ese avión y ese avión no arrancó. Y Sebastián Lacunza, es bastante interesante la investigación que está haciendo porque aporta fechas muy concretas y él dice, a Experta hay que preguntarle, en tal fecha, en 2019, en octubre, ¿te reuniste en el aeropuerto de San Fernando con esta persona? Bueno, son varias las cuestiones, insisto, que todavía quedan por desmenuzar y que seguramente Spert va a tener que dar explicaciones por esto o tomar una decisión en relación, por supuesto, a su vínculo orgánico con la Libertad Avanza. Además, tengamos en cuenta que Fred Machado tiene un pedido de extradición hace más de 3 años que la Corte no trata en este mismo contexto de, que decimos de escándalo que implica, en este caso, a José Luis Espert. En ese contexto, José Luis Espert preside la Comisión de Presupuesto en el Congreso, en Diputados, que de hecho, es una comisión que está en este contexto también relativamente activa porque inminentemente se va a discutir el presupuesto del año 2026 en el Congreso de la Nación. De hecho, hoy se reúnen a la 1 de la tarde, la idea es que avance, digamos, el dictamen para tratar esta ley. La semana pasada tuvo una reunión, pero claro, ya Espert en esta comisión enfrenta un pedido de remoción porque están todas estas denuncias relacionadas con Fred Machado y me parece que parte de lo que se puede ver en estas situaciones en el Congreso es el humor de la oposición y también cómo la oposición apuesta a la actividad legislativa, también teniendo en cuenta el resultado de las elecciones y que probablemente menos representación aún tenga la Libertad Avanza en el Congreso después de octubre. Y hay algunas cuestiones justamente que intentan quedar resueltas, digamos, antes de este recambio. Esto que decía respecto de la Comisión de Presupuesto y la posibilidad de remover a José Luis Espert de su lugar de presidente de esta comisión, pero, insisto, la actividad legislativa está teniendo varios otros frentes, también, insisto, estratégicos de la oposición para que no salgan de agenda determinados temas que fueron, por ejemplo, el caso de la Comisión Libra, el que representó, por ejemplo, la caída más fuerte de la imagen positiva de Javier Milei, que no salga de agenda la investigación por lo que pasó con la criptomoneda Libra. Esta comisión se reunió ayer y esta comisión también es bastante importante si pensamos en la agenda política y legislativa porque está haciendo un llamado de atención porque hay una serie de funcionarios que no se presentan a dar explicaciones. Ayer se esperaba al ministro de Justicia, Mariano Puño Libarona, se esperaba a Karina Milei, tanto ayer como la semana pasada. La semana pasada estaba de viaje y no se presentó. Ayer directamente no dio explicación alguna, no se presentó a dar respuestas a la comisión. Y no son los únicos pedidos de interpelación de diferentes funcionarios que no responden o que no se presentan. De hecho, están planteando algunos legisladores la posibilidad de pedir a través del Poder Judicial que los convoque la fuerza pública, porque es una obligación como funcionarios públicos presentarse ante interpelaciones del Congreso Nacional. Otras interpelaciones que están pendientes al jefe de gabinete, Guillermo Francos, por la cuestión de la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad, que todavía no tiene una aplicación efectiva. Sí, a Mario Lugón. Ahí para Francos hay una moción de censura que presentó Pichetto, ¿no? El diputado Exacto. Pichetto. Sí. Que podría representar sacarlo del cargo. Sí, podría representar eso, y por eso te decía que
esta situación de funcionarios públicos que no se presentan a dar explicaciones en contextos de interpelaciones formales en el Congreso Nacional, van a tener que resolver qué hacer con estas desobediencias, porque efectivamente puede intervenir el Poder Judicial para convocarlos de forma coercitiva a presentarse a responder. También está el caso de Mario Lugones, el ministro de Salud, en relación con la comisión por el fentanilo adulterado, un tema que cubrimos también en este espacio, que también se reunió ayer. ¿Por qué estoy hablando de las comisiones? Porque está muy activo el Congreso en estas cuestiones e insisto, temas que al gobierno lo tienen hace mucho tiempo en la cuerda floja y que intenta la oposición seguir manteniendo en agenda. La comisión por el fentanilo también se reunió ayer, hubo familiares de las víctimas en esta reunión que tuvieron. Está detenido el dueño del laboratorio, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Creo que la vez que cubrimos como con más amplitud de este caso, él todavía estaba libre y estaba hablando de que había una operación política en su contra. Bueno, hoy está detenido Ariel García Furfaro de HLB Pharma y está procesado por adulteración de sustancias y adulteración de un modo peligroso para la salud de las personas. Esa es la figura que tiene en este momento Ariel García Furfaro. Esta comisión que analiza y que investiga la situación de las muertes por fentanilo adulterado también continúa la semana que viene. Y después hay una serie de votos que están pendientes. Había una posibilidad de que hoy se sesionara. Ustedes saben que la Cámara de Diputados sesiona habitualmente los miércoles. Finalmente, para organizar dictámenes, para reunirlo el número necesario, etcétera, para reunir el quórum y demás, es muy probable que sesione la Cámara de Diputados el miércoles que viene, el 8 de octubre. Bueno, ¿cuáles son los votos que tiene pendiente en este momento la Cámara de Diputados? Bueno, obviamente que tiene pendiente el debate sobre el presupuesto 2026. Hay que ver si se llega en condiciones a la semana que viene para poder dar ese debate o se sigue retrasando. Y después está la cuestión de la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, que hablamos también la última vez que conversamos, porque es un escenario, insisto, en el que la oposición está intentando marcarle la cancha al gobierno con algunas cuestiones. Este proyecto para limitar los decretos de necesidad y urgencia básicamente es una modificación a la reglamentación de estos decretos que busca restringirlo a determinadas áreas, o sea, prohibir que pueda sacar un decreto que tenga una ensalada de áreas implicadas el gobierno de Javier Milei, que es algo que hace con bastante frecuencia. Esto está aprobado en el Senado, es pendiente en la Cámara de Diputados, y esta reforma plantea, además de que no se puede aplicar a diferentes áreas en un solo decreto, que una sola de las cámaras pueda, por ejemplo, rechazar un DNU. Lo que no está pasando ahora con el presupuesto universitario y con la emergencia pediátrica, que va a ser ratificado la caída de ese veto mañana en el Senado. Ustedes saben que la movilización por la educación se hizo mientras caían estos vetos en la Cámara de Diputados, todavía tiene que pasar por el Senado de la Nación. Pasa que se festejó tanto porque los números en el Senado están relativamente garantizados, pero la búsqueda ahora es que una sola Cámara pueda hacer caer un veto, que se fije un plazo máximo de 90 días para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, y como te decía recién, la emisión de los decretos con materias múltiples, que no podría permitirse si esta normativa se aprueba. En síntesis, la Cámara de Diputados tiene que debatir el presupuesto 2026, hay que ver todavía, es una discusión que está bastante verde, no tenemos la certeza de que pueda discutirse en la próxima sesión. Y después la otra cuestión, que perdón, me salté esto, es la modificación del reparto de impuestos a los combustibles líquidos y la forma de pago de los aportes del Tesoro Nacional, que son el núcleo del conflicto que estuvimos viendo estos días en la localidad de 9 de julio, relacionado con la falta de obras hídricas, con los caminos que no se pueden recorrer, entre otros, para la actividad agropecuaria. Por eso es que los productores agropecuarios estaban haciendo toda esta serie de reclamos vinculados con que, ante la suspensión de este giro de fondos a las provincias, se encuentran las obras públicas en una situación de emergencia y, en este caso, ya obstaculizando el desarrollo de la actividad económica, en el caso de 9 de julio, la actividad económica más importante para la localidad, que es la actividad agropecuaria. Sí, ¿sí? Bueno, ahí, Rosaura, en clave política, esa ley la mandaron los gobernadores, incluso gobernadores aliados a Milei durante toda la primera parte del gobierno. Milei se las vetó. Se estima que, bueno, van a voltear ese veto
porque además Ujú. ahora estos gobernadores, ayer hicieron un acto en Chubut, están enfrentados en los territorios a la libertad de avanza. Entonces ahí el Congreso, con la ley en el medio, se vuelve como un escenario también de disputa política electoral. Totalmente. El Congreso en este momento está siendo protagonista del debate político y de la disputa electoral, incluso en términos de proyección, porque si pensamos que son elecciones legislativas, también están definiendo los diferentes bloques sus movimientos antes de la modificación de la composición de este Congreso Nacional. Entonces, insisto, si la semana que viene sesiona diputados, lo que tiene pendiente por votar, hay que ver qué finalmente queda en agenda y qué no, es el presupuesto 2026, el proyecto para limitar los decretos de necesidad y urgencia y este nuevo régimen para el impuesto a los combustibles líquidos y los aportes del Tesoro Nacional, que sobre todo tienen que ver con la obra pública. Mañana, de todas maneras, el Senado de la Nación sí se va a reunir, va a sesionar y en este caso vamos a terminar de confirmar probablemente la caída de los vetos de las leyes de emergencia pediátrica y presupuesto universitario, que bueno, eventualmente el gobierno nacional tendrá que reglamentar y aplicar si se confirma finalmente este rechazo a los vetos de Javier Milei. Totalmente. Bueno, y veremos qué pasa con Spert. Es ahora, ¿no? Si van a tomar una decisión con la candidatura de Spert, es ahora porque quedan 3 semanas de campaña, hasta el Quedan 26. 3 semanas de campaña y también es un poco una relación de fuerzas, ¿no? Porque evidentemente el gobierno está apuntando a intentar que Spert tome una decisión voluntaria y Spert está como agarrado fuerte a la silla. Hay que ver qué posición toma después de esto. Igual está guardadito, o sea, después de estas declaraciones que hizo en TN, después de lo que dijo Patricia Bullrich, de lo que dijo Alejandro Fantino, no es que salió a decir cosas incendiarias, pero bueno, un poco se espera cuál va a ser su movimiento y también por eso señalaba esto tan importante de que hoy a la 1 de la tarde se reúne la comisión de presupuesto que él preside. Bueno, veremos. Él dice cárcel o bala, yo diría candidatura o extradición, quizás para Spert, ¿no? Puede ser la ecuación. Qué Rosaura, democráticos que somos, sí, viejo. sí, totalmente, que ¿Te elija, das que cuenta? elija él. Rosaura Barleta, periodista, análisis político en La Patria de las Moscas. Compañera, muchas gracias como siempre. Abrazo, Pablo, gracias a todos.